¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar respecto a cuál es el aspecto relevante en aquellos juicios en que está un niño, niña o adolescente y quién es su representante. Para un efecto práctico de poder abordar ambas ideas, vamos a separarlo en dos cápsulas. La primera vamos a hablar respecto a cuáles son el interés relevante o cuáles son los aspectos relevantes en los juicios en que está un niño, niña, adolescente. Y en la segunda cápsula vamos a tratar en concreto respecto a la figura del curador ad litem, que es la figura jurídica que establece nuestro sistema legal de representación de los niños, niñas y adolescentes en un juicio. Entonces, partamos por los aspectos relevantes respecto a los juicios en que está involucrado un niño, niña y adolescente. Al respecto podemos señalar que el interés relevante sería el que se conoce como el interés superior del niño. Ese es el aspecto primordial en aquellas causas en las cuales se ve involucrado un niño, niña o adolescente. Este concepto, este paradigma, ha ido evolucionando en el tiempo. Como ustedes bien recuerdan de las cápsulas anteriores, nuestro derecho es un derecho que se basa o que tiene su fuente remota en el derecho romano, para el cual en el derecho romano el niño era considerado una cosa que sí tenía que ser cuidada y protegida, pero no más cuidado o protección que el que debía el pater familia, que era el adulto, que ustedes recuerdan era quien tenía la carga y la responsabilidad tanto civil como jurídica, de representar a esta familia en conjunto. Y debía velar por el bienestar de las personas y de las cosas que formaban parte de este grupo. Así también debía velar, por ejemplo, pero no es por menospreciar en ningún caso, debía velar por mantener el ganado, los animales, y los esclavos, y además los niños, niñas y adolescentes, como parte integrante de este conjunto que conformaba el concepto unitario de familia para ellos. Este derecho va evolucionando en el tiempo y pasa a la España medieval, en la cual se acoge en las partidas. En las partidas pasa a través del derecho indiano al derecho que rige en las antiguas colonias españolas, donde estábamos nosotros, en Chile, y así pasa a formar parte de nuestro acervo jurídico, el cual es plasmado en el siglo XIX en el Código Civil, en el cual don Andrés Bello incorpora el concepto de familia basado en este derecho indiano, a su vez en el derecho de las 7 partidas y el derecho a las 7 partidas en el derecho romano. Y así nosotros tenemos una visión que nos acompaña hasta bastante entrado el siglo XX, en el cual los niños, niñas y adolescentes son considerados más que sujetos de derecho, son considerados objetos de derecho, pero con una cierta mirada ya un poco más humana, en el buen sentido de la palabra. Este concepto a todo esto de considerar al niño, niña y adolescente como un sujeto recién se viene a plasmar a nivel mundial en el contexto global como un sujeto el cual tiene derechos y tiene deberes y tiene que tener una protección particular recién entrada la revolución industrial. O sea, no estamos hablando antes del siglo XIX. En concreto, nace en el Reino Unido, en el cual era una práctica común en algunos de los estados que conforman el Reino Unido. En concreto estoy pensando en el país de Gales, en el cual la mano de obra infantil en los trabajos mineros era pan de todos los días. Los niños empezaban a trabajar en las minas a los 4 años y era una práctica común y no era una práctica mal vista.
para de esta forma demostrar un poco esta evolución jurídica que ha tenido la figura del niño, niña y adolescente. Si bien es cierto, en Chile comienza a visualizarse un poco más al niño a raíz de la revolución industrial y su llegada a Chile a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en concreto se le toma con un aspecto más bien asistencial, para el cual el Estado solamente interviene o se fija o pone una meta que cumplir en aquellos casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono o en una situación de peligro o riesgo inminente. Y así, por ejemplo, se crea el derecho de familia pensando en los niños que tienen que ser institucionalizados. Fundación Niño y Patria, aldeas infantiles, SOS, la Casa Nacional del Niño. Si ustedes se fijan, son figuras jurídicas que se crean en la primera mitad del siglo XX, pero pensando en el niño como un objeto el cual está desamparado y está en una situación de abandono, pero no se considera al niño como un sujeto de derecho propiamente tal. Esta visión cambia ya radicalmente después de los años 80, en la cual, cuando se crean los tribunales de familia, en la ley 19.968, se crea pensando precisamente en que ya no se puede mantener este sistema en el cual, por una parte, ciertas materias de familia se ven en derecho en los tribunales civiles y otros se veían en los tribunales de menores, porque se producía una suerte de duplicidad en la intervención de la problemática del grupo familiar, toda vez que entraba a conocer del problema más de una judicatura, lo que traía aparejado en algunos casos, no en algunos, en una gran mayoría de casos, criterios dispares, porque la prueba que se observaba por el juez para poder fallar la materia que se presentaba a su conocimiento no era la misma. Entonces, claramente el criterio que el magistrado aplicaba no era el mismo y se producían suerte de interpretaciones que terminaban en la Corte de Apelaciones o en las Cortes de Apelaciones, en las cuales se pedía que el superior jerárquico anulara una de las sentencias o revisara una de las sentencias, porque claramente se producían situaciones extrañas, por decirlo menos. Entonces, en ese sentido, el legislador entra a modificar la ley existente y a crear un tribunal o un cuerpo de tribunales que pasan a ser los tribunales de familia, en los cuales se centra el conocimiento de toda la problemática que puede afectar a una familia. Pensemos, por ejemplo, en un grupo familiar en el cual los padres están legalmente casados, deciden poner término a su matrimonio, se les va a aplicar la ley del divorcio, que como ustedes saben, recién entra pasado el año 2000 a ser una ley aplicable a todo el territorio de la República. Y este grupo familiar pasa por la experiencia del divorcio. Tienen hijos menores de edad. Hay que entrar a resolver con cuál de los padres se queda, ¿no? ¿Quién es el adulto que se va a hacer cargo de la crianza? ¿Cómo se van a solventar los gastos de esta familia? Por otra parte, en ámbito propiamente civil, repartir el patrimonio de esta familia, si hay bienes inmuebles, cómo se entregan, quién va a quedar con cada uno de los inmuebles si hay más de uno, cómo se van a administrar los dineros de ahora en adelante, cómo se va a aportar en conjunto a la mantención de los hijos en común, quién va a tener visitas, quién de los dos padres que no vive con el niño va a tener un régimen de visitas que se va a tener que regular. Y en ese sentido entran los tribunales de familia para visualizar a la figura del niño, niña y adolescente cuando hay casos en los cuales los intereses de los adultos discrepan entre sí y no abordan de una manera integral a este niño, niña y adolescente, es que los tribunales designan un curador ad litem, que es un abogado que va a representar y va a velar porque el máximo de normas jurídicas en provecho de este niño, niña y adolescente les sea aplicado. Y eso es lo que vamos a tratar en la próxima cápsula. La representación ya
dentro del juicio como interviniente en las cuales existe este niño, niña y adolescente, el cual, como ustedes saben, como es menor de edad y en Chile la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, este profesional lo representa y vele por sus intereses concretos distintos a los intereses de los adultos significativos. Seguimos con la siguiente cápsula.